va. Sí. Bueno, Vamos a señores, dejarlo porque la ley ciertamente establece exacto, otra información exacto. también. Tenemos la superintendente. participación de Edwin Paraizón, Dame es esta cónsul información general antes. de Haití en República Dominicana y director general de la Fundación Sile. Buenas. Buenas. Ok. ¿Me escuchan? ¿Están bien? Sí, ¿Me escuchan? ¿cómo está usted? Muy bien. Pues un saludo, abrazo a todos y a toda la teleaudiencia. Está conmigo Esteban Delgado, Iluminada Muñoz, Manuel Conde, Susana Gotroy, su amigo Héctor Rodríguez Pimentel, quien no ha facilitado la conexión con usted. Buenas tardes. Buenas. Un abrazo afectuoso a todos. ¿Cuál es la situación en Haití ahora, Parizón, ahora con el asunto de la renuncia del primer ministro y la llegada de la señora viuda del presidente Moïse? Sí, bueno, primero no es una renuncia real, porque ya la había renunciado. El señor Claude Joseph fue nombrado primer ministro ad vitam por el difunto presidente. A la muerte de Jovenel Moïse, a pesar de que ya el presidente había nombrado otro primer ministro, pero él por lealtad, yo diría, se mostró un poco mucho más rápido y tomó el control porque el otro primer ministro, Ariel Henry, todavía no había terminado el proceso de su instalación. Fue nombrado, pero no había sido instalado formalmente por el fenecido presidente. Así que Claude Joseph, en unas horas después, 2 horas después del crimen, tuvo, digamos, la rapidez y, si se quiere, también un poco la astucia de rápidamente tomar el control, y se quedó un poco con el control del Estado, porque al ser, digamos, el primer ministro saliente que estaba dando órdenes al jefe de la policía, por ser presidente del Consejo Superior de la Policía, aisló un poco a Ariel Henry, el primer ministro nombrado por el presidente. Pero todo, digamos, entró en el orden después de unos días de pataleos, tanto entre él como entre Ariel Henry y entre el presidente del Senado, que a través de una resolución del Senado fue también nombrado presidente interino. Acuerden que llegó en Haití una comisión interagencial de los Estados Unidos para facilitar un poco el diálogo y la mediación entre esas personalidades, y al final de esos encuentros facilitado por los Estados Unidos, entonces el acuerdo es que Claude Joseph regresa a su puesto de canciller, porque es lo que era canciller nombrado provisionalmente en espera de que haya un primer ministro definitivo, nombrado ad vitam primer ministro por el fenecido presidente. Una pregunta. Ahora pues el Ariel Henry ha sido, digamos, reconocido por la comunidad internacional, reconocido también por las organizaciones de la sociedad civil que iniciaron desde el jueves pasado lo que siempre estábamos promoviendo desde la República Dominicana, un gran diálogo interhaitiano. Así que en el fondo no hay una renuncia. Sencillamente ya el puesto está formalmente bajo la responsabilidad de Ariel Henry, y Claude Joseph regresa a la Cancillería. ¿Qué expectativa tienen de que Ariel Henry, creo que me entiendes, pueda conformar un gobierno de unidad nacional y integrar algunos de los grupos, vamos a decir, moderados con los cuales pues concertó el expresidente Moïse para elegirlo a él? Porque ya parece ser que algunos están disgustados. Esa tarea ya básicamente terminó. Sí van a hacer algunos pequeños retoques, pero para mañana se va a anunciar formalmente la composición de ese nuevo gabinete. Hay partidos que
decidieron no incorporarse al gabinete para ir viendo cómo evoluciona la situación política. También hay organizaciones de la sociedad civil que han decidido no participar, sin embargo, han expresado, digamos, sus buenos deseos para que en ese impasse que estamos ahora podamos encontrar el camino de una salida permanente, señor Parizón, a esa situación. Señor Parizón, ya usted ha hecho la explicación con los pasos que han de darse o que se están dando para la composición o integración de un gobierno. Sin embargo, queda el vacío de la elección del presidente de la República y una reforma constitucional que estaba en ciernes, entiendo, pendiente de un referéndum aprobatorio. Quisiéramos que nos explicara de manera, vamos a decir, lo más clara posible, para nosotros tratar de entenderlo y que el público que nos escucha también lo entienda, cuáles son en ese plano de la elección presidencial y del proceso de reforma constitucional que se había iniciado, que han de darse luego ya de este fatídico acontecimiento de la muerte o magnicidio del señor Moïse. Sí, en este plano estamos, digamos, en una situación un poco confusa. La sociedad civil haitiana, los directores de opinión, las universidades, otras fuerzas vivas de la nación, entendemos, yo me cuento entre esas personas, entendemos que no hay condiciones para que vayamos a elecciones por ahora, porque hay tantas cosas que hacer, sobre todo que la misma comunidad internacional que está empujando que vayamos a las elecciones, va a entrar en contradicción con sus posiciones. La OEA recientemente había recomendado cambiar el gobierno, cambiar el primer ministro y el gabinete, cambiar el Consejo Electoral Provisional, porque ese consejo no había sido aceptado por nadie en Haití, visto que está compuesto de personas allegadas al PHTK y allegadas al fallecido presidente. Entonces, tenemos que crear un nuevo consejo y eso no es tan fácil hacerlo. Hay que consultar distintos sectores, hay que escoger las personas idóneas y esas personas, después de ser escogidas, van a tener que empaparse profundamente de los temas y las tareas que ya el antiguo consejo estaba haciendo. Y hay dos aspectos que son los más problemáticos. El primer aspecto tiene que ver con la cantidad de haitianos que todavía no han podido tener su tarjeta electoral. Se dice que hay más de 2 millones de personas que todavía no tienen la nueva tarjeta. Y vinculado a la nueva tarjeta, hay que decir que desde un principio hubo un cuestionamiento tanto por, digamos, la manera poca transparente que se hizo el contrato con una empresa, me parece alemana, para hacer ese trabajo, algo en la cual se encontró un poco implicada la primera dama o viuda del presidente Jovenel Moïse, que viajó de manera coincidencial a ese país, al mismo tiempo que se discutía del tema. Entonces, hay un cuestionamiento sobre la parte, digamos, administrativa, la parte del financiamiento de este contrato, y al mismo tiempo hay cuestionamientos sobre la posibilidad de usar algún otro chip o algún mecanismo tecnológico para crear un fraude colosal a favor del PHTK con esa tarjeta. Entonces, todo esto, el nuevo Consejo Electoral tendrá que poner esos elementos más claros, tendrá que, digamos, esforzarse para que el electorado haitiano esté dispuesto, esté motivado a ir a unas elecciones que son un gran desafío para Haití, señor Parizón, porque los últimos procesos han tenido una baja participación. El mismo proceso que llevó Moïse a la presidencia
solamente participaron 18%, o 18, un porcentaje del 18%. Sí, señor Parizón, muy buena explicación, de verdad muy edificante, pero las dos preguntas esenciales. Lo primero es que no me quedó muy claro, al menos a mí, si estamos actuando en el marco de la constitucionalidad y la legitimidad, extendiendo el periodo de vigencia de ese gobierno que se va a conformar, y por el otro, en qué quedó la reforma constitucional que impulsaba el presidente Moïse. Sí, no, la reforma es una tarea, digamos, para mediano o más largo plazo. Por ahora, estoy entendiendo que las nuevas autoridades van a tener que reordenar un poco todo, visto que los tres poderes están afectados: la presidencia, el ejecutivo decapitado, el poder judicial decapitado, el poder legislativo también, digamos, inoperacional. Entonces hay que reordenar un poco todo eso, y las elecciones es una forma, por lo menos, de asegurarnos de que podamos tener un nuevo parlamento, pero eso tiene que hacerse bajo condiciones que, tal como decía ahorita, que permitan que primero tengamos confianza para ir a las urnas, y segundo, también el ambiente de seguridad que lamentablemente no tenemos ahora. Si han llegado a matar el presidente hasta en su aposento, y que los grupos armados no han tomado vacaciones a pesar de esa situación, no han tomado un tiempo de reflexión, han seguido sus operaciones criminales durante la semana recién pasada, con un autobús secuestrado, con un sacerdote, dos sacerdotes, dos religiosos señor católicos secuestrados en esos últimos días. Entonces todo esto hay que resolverlo para que Haití esté en mejores condiciones y asegurar unas elecciones diáfanas. En cuanto a lo de la Constitución, realmente tiene que ser un acuerdo político que nos permita salir, porque acabo de decir que todos los poderes están decapitados o son inoperacionales. Entonces es un acuerdo político que nos va a ayudar a manejar las situaciones inmediatas y ver qué hacer para las elecciones y también para la reforma constitucional, que tendría que ser una tarea, digamos, del gobierno a establecerse más adelante. Antes de mi pregunta, me llama poderosamente la atención, señor Parizón, esos secuestros. No fue de conocimiento público. Nosotros no teníamos la información de esos secuestros que usted acaba de mencionar. Sí, en efecto. El jueves fue el secuestro de un autobús viniendo de la zona del noreste, que es la zona de nacimiento del fenecido presidente. Y ayer, en ese autobús, donde habían más de 20 pasajeros, había un sacerdote católico. Y después de revisar varios de los pasajeros, pues retuvieron a 7, los 7 que se cree para los secuestradores. Se entiende que esos 7 podrían ayudarles a colectar más fondos. Entre esos 7, un sacerdote católico que todavía no ha sido liberado desde el jueves pasado. Ayer, es una autoridad eclesiástica, es un monseñor que también fue secuestrado y que todavía no han... Una joven el sábado en la noche que celebraba su cumpleaños, y a la 1 de la mañana en la zona de Guadalupe llegaron los secuestradores, sus familiares estaban ahí armados, entraron en la casa, se llevaron la jovencita, una joven de 24 o 25 años. La situación de seguridad pública todavía es sumamente alarmante. Sí, nos damos cuenta. Y por esa razón entiendo que, y además de esto, están teniendo un discurso de tipo político, un discurso hasta cierto punto de odio racial en Haití. Hay una de las figuras conocidas de este bajo mundo de los secuestradores que
aprovechando del asesinato del presidente, pues ataca a, digamos, las clases económicas, y esas clases económicas que en gran mayoría, digamos, son personas que en Haití llamamos mulatos, personas de piel un poco más clara, y esto es sumamente peligroso, ese tipo de discurso de odio que estamos escuchando de parte de personas que tienen armas ilegales. Señor Parizón, si ya se va a reconocer al primer ministro Henry, a nivel internacional, ¿ya se ha aceptado, se ha reconocido organismos internacionales, gobiernos? ¿Va a estar al frente de Haití hasta que se puedan celebrar unas elecciones? Sí, así es. Ya, digamos, la BINU, hay dos instancias influyentes políticamente en Haití, hasta tres, pero dos instancias vinculadas a la comunidad internacional, que es el Core Group y es la oficina que se llama BINU. BINU, que es una oficina de integración del sistema de las Naciones Unidas, y la señora Lalim es su representante en calidad de representante especial del secretario de las Naciones Unidas. Tanto BINU como Core Group reconocen a Ariel Henry, y ya se había hablado del papel de los Estados Unidos, que, digamos, promovió unos encuentros y un diálogo en el cual participaron las tres figuras que parecían estar en una disputa de poder. De un lado, Claude Joseph, el primer ministro despedido por el presidente fenecido, Ariel Henry, el primer ministro nombrado por Moïse, y el senador Lambert, Joseph Lambert, además de que esa comisión de Estados Unidos encontró otros sectores, partidos políticos, sector empresarial, la sociedad civil, y se ha podido, por lo menos, asegurar que hay una continuidad en cuanto a lo que estaba haciendo Moïse. Moïse cambió el primer ministro porque esto fue una recomendación de la OEA, y entonces siguiendo ese hilo, pues se acepta que Ariel Henry sea el primer ministro y que mañana presente a la nación su gabinete. Erwin, tenemos que ir a la pausa, no te vayas. Cuando regresemos, el ingeniero te tiene una pregunta y a ver si nos dice qué piensa que el pueblo haitiano no aparece demostrar ese dolor que debiera de verse por la muerte de su presidente. Así que no te vayas, quédate ahí que volvemos en breve. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos conversando con Erwin Parizón, ex cónsul de Haití y representante de la Fundación FILE. Le dejamos una pregunta en el aire, sí. ¿Por qué el pueblo no ha reaccionado? Y Héctor Rodríguez Pimentel le tiene otra, la puede responder conjuntamente. Bueno, Edwin, sí. No lo veo en pantalla, ¿está? Sí, está escuchando. Bueno, mira, todos sabemos que tú eres un alto dirigente del partido Lavalaz de Haití, y tuviste aquí, fuiste su representante aquí del gobierno de Haití como cónsul general. Y Haití acaba de regresar a Haití después de un tratamiento de COVID en Cuba, y vimos que fue recibido por una multitud que lo siguió hasta su casa de Tabar. ¿En qué posición está Haití en esta crisis? ¿Qué papel está jugando en este momento? Perfecto. Bueno, debe corregir, Héctor. No soy un alto dirigente del partido. Soy, desde que éramos ambos sacerdotes activos, él en la Iglesia Católica y yo en la Iglesia Episcopal, y ambos, digamos, con una tendencia hacia el ministerio social, él en cuanto a la teología de la liberación, y yo en esa época pues estaba trabajando como director de la pastoral haitiana aquí en la diócesis de la República Dominicana. Y es eso que nos unió. Entonces me llamó a ayudarlo
pero no en el partido, sino somos amigos y hay una amistad donde me ha respetado, digamos, las críticas que he podido hacer para tratar de contribuir a su gestión. Pero digamos que con relación a su regreso, hay una alegría de sus simpatizantes de ver que llegó sano, sobre todo que había mucha preocupación, la gente lo vio bajo cuidado muy especiales cuando salía hacia Cuba. Entonces había esas inquietudes. Entonces entiendo que no es, a pesar de que había algunos eslóganes que podían ser políticos, pero es más bien una expresión de afecto hacia una figura que sigue siendo, digamos, uno de los líderes políticos importantes de Haití. No es la misma popularidad o el mismo liderazgo de los años 90, eso es normal. El mismo partido se ha dividido, hay figuras importantes del partido Familia Lavaras que han hecho su tienda aparte, y eso ha afectado de alguna manera el impacto, la incidencia política de Familia Lavaras. El hecho de que haya regresado a mí me ha sorprendido, de que haya regresado después del asesinato del presidente, porque yo sabía a través de algunos canales familiares que se había tomado la decisión de moverlo hacia Cuba, tanto por la razón de salud, pero al mismo tiempo también, la razón de salud estaba vinculada con el ambiente de inseguridad, porque la zona donde él vive, que es la zona de Tabar, es la zona hacia la salida, que tú conoces muy bien, Héctor, es la zona hacia la salida casi de la ciudad para tomar la carretera que lleva hasta la frontera. Y esa zona está un poco bajo el dominio de esa ganga que se llama Katsamarozo. Entonces, por precaución, los familiares no querían que pudiera ser que él necesite de una atención inmediata de emergencia, y que no pueden salir de la casa porque los Katsamarozo están haciendo algún tipo de operación criminal o están en la zona. Entonces, visto el ambiente de incertidumbre que reinó en el país después, y que hasta ahora todavía no hay una versión clara sobre cuál sector está detrás del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Entonces yo pensé que se iba a quedar un poco más, pero decidió venir. Finalmente, Erwin, ¿por qué entiendes tú que no se ha demostrado, no ha habido una manifestación más visible del pueblo ante este magnicidio? Para mí hay dos razones. Lo primero es que desde un principio Jovenel Moïse no era una figura popular. Acuérdense que él ganó con menos votos que la senadora de la capital, que la síndica de la capital de la República Dominicana. Entonces, una persona un presidente que llega al poder con 500,000 votos, y que esos votos se han ido perdiendo, ese apoyo se ha ido perdiendo por su incapacidad en responder a las necesidades primarias, fundamentales de la población. Además de esto, la situación de violencia a través de los grupos armados, que se entiende que tenían vínculos con su administración o con figuras importantes de su administración. Así que la población lo veía como formando parte del problema que hay en Haití, y por lo cual se pedía
su renuncia desde el 2018. Entonces, es un presidente que termina en esa forma tan chocante que nadie hubiese querido, pero que para algunas personas, bueno, es que hace 2 años que se le pide la renuncia, pero se aferró al poder. Entonces, un amplio porcentaje de la población, a pesar de expresar su pesar, pero no es una persona con quien tenían algún tipo, digamos, de afecto político. Entonces, eso no provocó ese dolor tan grande en la población haitiana, por un lado. Por otro lado, hay que decir también que el primer ministro, Claude Joseph, decretó un estado de sitio. Un estado de sitio. Entonces, la gente tampoco ha podido salir en la calle a expresar su desacuerdo. Ese desacuerdo, o no tan solo un desacuerdo, todo el mundo condena el hecho, condena enérgicamente el hecho, y todos los haitianos queremos que se haga justicia por él y por su familia. Gracias, queremos que se esclarezca primero el crimen. Así es. Porque hasta ahora los sectores que se han querido vincular al principio por las informaciones y datos aportados por la policía, entonces vemos que aparentemente no tienen ningún tipo de vinculación. Entonces vemos que son unas figuras o extranjeros, en el caso de los colombianos, en el caso de un venezolano jefe de la empresa, en el caso de unos haitianos americanos que no son tan conocidos en Haití. Todo esto nos da que la población está muy confusa, pero hay que subrayar de todos modos que en su lar natal, en su zona, en la zona del noreste, hubo, digamos, una manifestación de unas cuantas personas que han salido en las calles con sus pancartas, pidiendo que se haga justicia y también llorando la muerte de su presidente. Gracias, Erwin, por estar con nosotros, siempre muy edificante, tienes muchas informaciones para nosotros. Vamos a la pausa. El gobierno de la tarde.